Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de otra gran crisis que hay en Argentina, igual de importante o incluso podríamos decir que es la base de todos los problemas económicos, sociales que hay en el país, y es una crisis educacional. Hemos visto en los últimos meses que obviamente el mundo de la educación estuvo parado. A diferencia de otros países que más o menos funcionaron, en Argentina se hizo una verdadera locura. Pero de todas maneras, esto de esta crisis no es solamente por la educación, los problemas que hubo ahora con la pandemia, sino que es algo que se viene acarreando hace años y años, con un sistema educativo que cada vez pareciera ser más que está quebrado, que no funciona. Demostrado de diversas maneras, por ejemplo, las pruebas PISA, que Argentina cada vez está más abajo. O como vamos a ver a continuación, que va a ser el centro de este video, el director de Toyota dijo que estaban buscando 200 empleados y que es imposible encontrar gente, escuchen esto porque es tremendo, con el secundario completo, y no solo eso, que pueda entender algo tan simple, o sea, comprensión lectora, como un diario. Realmente estamos generando un país en el cual los chicos no terminan la secundaria porque no pueden sino comer, tienen que salir a trabajar, con trabajos cada vez más precarios, o sea, es un sistema que se está precarizando de a poco, con gente que trabaja cada vez más en negro y que las empresas no están consiguiendo gente capacitada, idónea para los puestos, y además estoy hablando de los puestos con menor dificultad, ni hablar de los puestos más difíciles que ya es imposible conseguir gente acá. Y esto nos está empezando a pasar factura, como vamos a ver, porque esto está generando también no solo una crisis educacional, sino que en las pymes, con un mercado laboral que cada vez se achica más, cada vez es más precario, cada vez hay más gente en negro. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia, que me parece la más impactante de todas, es la que han estado hablando diversos medios nacionales en estas últimas horas, porque es algo realmente impactante, más a este nivel, porque no estamos hablando de una empresa cualquiera, como vamos a ver, es Toyota, y dice en esta noticia: crisis educativa, Toyota Argentina no consigue 200 trabajadores con el secundario completo y advierte que a los postulantes se les hace difícil hasta leer un diario. Esto es impresionante. Acá hay un montón de factores, ya hemos visto también en videos anteriores cómo influye en todo esto el tema de los planes sociales, que obviamente cada vez es más difícil conseguir gente que desee trabajar porque es más fácil que el gobierno les dé una ayuda, y se están dando obviamente distorsiones que son ilógicas, que no pasan en otras latitudes. Pero yendo a esta noticia en concreto, hubo dos puntos que son los que mencionaba al principio del video, que son súper importantes. Que los chicos no terminen la secundaria. ¿Qué futuro le espera al país? O sea, ni siquiera estamos hablando en este caso de pensar que va a haber ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, la carrera que sea. No, ni siquiera terminan el secundario. O sea, esto hay que entenderlo. Hay un problema brutal. Y basta con ver videos en los cuales mencioné el tema de la pobreza para entender todo esto. Si prácticamente un 40 y tanto del país es pobre, o sea, estamos hablando de mayores de edad, así que los padres son pobres, y los hijos vemos que la tendencia es todavía peor. Cuando son menores de edad, más del 50% de la población argentina está sumida en la pobreza. Entonces, ¿cómo pretendemos que si los padres son pobres y los hijos son todavía más pobres, imaginemos además qué es lo que va a pasar con los nietos, van a ser en algún punto todos pobres, ¿cómo pretendemos que estos chicos que no pueden tener un alimento en la panza, que no pueden llegar a fin de mes capaz sus familias y tienen que salir a trabajar ellos, puedan terminar el secundario completo? ¿Cómo les vamos a exigir que encima puedan leer un periódico? Pero si lo pensamos, si razonamos esto, estamos hablando de una Argentina que se está volviendo al medioevo. O sea, es una verdadera locura. Cuando en otros países, en otras latitudes, cada vez hay más chicos que se meten en el mundo de las ingenierías, de las criptomonedas, programación, inteligencia artificial, desarrollo de software. Después en la medicina, la química, todas las ciencias duras. Cada vez salen más profesionales con requerimientos más específicos, porque es lo que está pidiendo el mercado, con tecnologías cada vez más avanzadas, cada vez se piden currículum más difíciles, con un MBA, con un máster, con algún degree de algo. El mundo está cambiando de una manera vertiginosa y Argentina está quedándose muy atrás, cada vez más atrás de una manera brutal. Y así es obvio pensar, que lo vimos en otros videos, que lo dicen expertos de otras latitudes, analistas, que no ven un futuro muy bueno para Argentina en lo absoluto. No solo hay problemas hoy, sino que estamos generando problemas para muchas generaciones hacia adelante. Y algo, por ejemplo, acá que remarcan, que obviamente es importante, es que, por ejemplo, es una empresa, si hablamos de Toyota, que representa el 20% del mercado de los autos. No estamos hablando de una industria menor, no estamos hablando de un competidor menor, tampoco estamos hablando de que no consiguieron 5 o 10 personas, estamos hablando de 200. Imaginemos que esto además pasa obviamente en muchas otras industrias, sin lugar a dudas.
y capaz meten a gente porque no les queda otra para hacer lo que puedan hacer, y entonces vemos cómo cada vez se achica más la economía, cada vez se destruye más lo poco que queda. Y escuchen por ejemplo lo que dijo, les leo textual, este presidente de Toyota Argentina: se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Es que es real. Imaginemos que además esto era brutal hasta el 2019, inicio del 2020. Ahora con la pandemia, pensemos, hablando en serio, ¿cómo va a ser la nueva generación que hay un montón de cosas que no las vas a ver? Que se perdieron un montón de unidades, de materias, de conocimientos. Obviamente hay cosas que no se pueden aprender de la misma manera online. Son chicos que perdieron realmente meses de educación en un país que es lo que más necesitamos. Y algo que dijo, se los leo textual, este director de Toyota: se les hace difícil a los chicos hasta leer un diario. No tenemos ni siquiera esa base, ni siquiera una comprensión lectora. O sea, no es solo no terminar el secundario, sino que no sabemos ni cuándo terminan. O sea, cuándo dejan la educación. Porque para no poder ni siquiera leer o entender un diario, estamos hablando de que estaban todavía muy lejos del secundario. No sabemos ni en qué parte de la primaria capaz la dejan. Y repito, esto es un escenario lógico porque es un país que está sumido en la pobreza, que más de la mitad de los chicos son pobres. Entonces tampoco que podemos pretender que salgan una cantidad increíble de ingenieros, de médicos, de carreras que obviamente son necesarias para un país. Y como decía al principio del video, esto está generando cada vez una precariedad más grande en Argentina. Pensemos el siguiente escenario. Por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, por poner una de tantas opciones que pueda haber, obviamente va a preferir poner sus bases en un país que tenga una capacidad laboral importante. Es decir, que haya suficientes personas con un alto nivel de conocimiento, que obviamente manejen las tecnologías de punta y que también haya facilidades para que esta gente consiga ese trabajo. Es decir, también la parte política, toda la parte en la cual el Estado siempre suele meterse en Argentina y hacer las cosas mal. Pero si pensamos en este escenario, con estos requerimientos, en Argentina cada vez es más difícil conseguir ese tipo de gente. Cada vez hay menos. Entonces la dinámica que se está dando del mercado es de contraerse. Cada vez hay que buscar estos puestos más específicos en otros países. Entonces, ¿cuál es la motivación de una multinacional de venir a abrir, por ejemplo, Argentina, si después saben que no van a conseguir empleados? Si los consiguen, es un problema gigante. Vimos en otros videos que después si quieren girar, obviamente lo que ganen, no se puede. Que hay cepos, que hay un montón de problemas, o sea, es imposible. Es ilógico venir a abrir una empresa argentina. Y miren esta nota que habla de esta dinámica que les estoy mencionando también, que no es solo que no se consigue esta gente, sino que los que consiguen algo, porque esto es para trabajar en Toyota como un operario, los que consiguen algo, otro trabajo de lo que sea, es en un mercado negro. Es en un mercado de, obviamente, precarización, trabajos que van a ser mal remunerados porque tampoco son productivos, porque tampoco aportan en demasía a cualquier compañía. No es lo mismo, obviamente, lo que aporta alguien que tiene que agarrar una caja y moverla de un lugar a otro que un ingeniero que desarrolla, por ejemplo, no sé, una inteligencia artificial para una compañía, o un ingeniero en alimentos que está viendo, no sé, el proceso de algún producto nuevo. Obviamente lo que aportan para la empresa es muy distinto. Entonces es obvio que va a haber un mercado en el cual van a ser muy mal pagados. Y escuchen esta nota: la dinámica del mercado laboral es más lenta que la de la actividad económica. Y dice, además, la creación de empleo precarizado ha sido la que ha traccionado el crecimiento del trabajo, resaltando las preocupaciones que esto significa para la calidad de vida de los trabajadores. O sea, los trabajadores cada vez van a trabajar con peores sueldos, en peores condiciones, y esto es un círculo vicioso, porque hay gente que después no va a poder avanzar. Y hemos visto que en los países del primer mundo, la gente avanza por esto, porque mientras está trabajando, capaz le dedica a estudiar, después lo ascienden, puede conseguir alguna mejora en su paga, capaz en algún punto no puede seguir porque obviamente no le da las horas para poder trabajar y estudiar, pero ya su hijo tiene más tiempo porque su padre puede financiarlo. Pero en Argentina no, estamos retrocediendo. Lo que están haciendo otros países lo estamos haciendo a la inversa. Ya está precarizado, ya está en una situación vulnerable el padre, y el hijo va a venir peor, va a ser todavía más difícil. Y acá habla incluso de un tema que hasta pareciera ser contraproducente para los mismos políticos que sacan obviamente medidas que no sirven. Por ejemplo, algo lógico es que habla de que cada vez no solamente va a empeorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que también va a haber menor recaudación tributaria. Es lógico pensar que si hay gente que está trabajando en negro, nadie se entera de cuánto ganan, no aportan en absoluto al sistema, y ni hablar de la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Es decir, cuántas de esas personas contribuyen a las jubilaciones. Y lo más interesante de esto es que seguramente el día que se jubilen por la legislación actual, ellos reciban un dinero todos los meses que seguramente sea la jubilación mínima, que además es imposible vivir con eso. Pero va a ser una jubilación mínima que fue generada por otras personas en el sector privado que obviamente estaban en blanco y aportaban. Y esta persona no aportó, entonces tiene una mala jubilación, pero además tiene una jubilación que ni le corresponde.
que es dinero que pusieron otros, y que cada vez se hace más chica la torta, o sea, es menos el dinero que van aportando todos porque está más en negro o porque no trabajan y directamente tienen un plan. Si no cambiamos la metodología, estamos ante un verdadero problema a mediano y largo plazo, pero verdadero problema. Viene acá otra nota que dice: el lado oscuro de la economía, informalidad. De nuevo lo mismo. La crisis retroalimentó un circuito de actividad económica subterránea, precariedad y pobreza. Y dice: por décadas la economía argentina convivió con actividad informal, a veces tolerándolo, otras intentando ignorar, pero también en un giro peculiar, no solo poniéndolo sobre la mesa, sino institucionalizándolo. Y acá hablan de que, por ejemplo, en los últimos años un 30% de la actividad laboral estaba en negro, o sea, actividad subterránea, y llegó a un 40% según estimaciones este año. Y acá dice: una economía más negra, que es la forma en la cual se le suele llamar, implica la existencia de sectores enteros y de buena parte de la población que trabaja en la precariedad y un fisco que tiene problemas para poder cerrar sus cuentas. Es lo que les decía antes, cada vez menos gente que aporte, porque ese dinero nunca pasa por ningún lado. Y vamos a ver una última noticia que tiene mucha correlación con esto y que no solamente esto es algo que afecta a Toyota. De hecho, el problema de Toyota es con 200 personas. El problema real que hemos visto en otros países, que además es lo que sostiene la economía, no son las grandes empresas, son las pymes, está en este sector. Que además hemos visto que han desaparecido, han erradicado empresas a lo loco como nunca. Miren esto: Pymedemia en Argentina. Cerraron 20.000 pymes y se perdieron 100.000 empleos. Entonces, no solo es difícil, obviamente, conseguir gente de uno de los lados de la balanza, sino que del otro cada vez es más difícil conseguir empresas, conseguir pymes. O sea, repito, se perdieron 20.000 pymes y se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Esto no es que se está desbalanceando, se está cayendo la balanza a la vez, de los dos lados, de gente que obviamente sea idónea para los trabajos y que cada vez hay menos trabajos. Y acá dice que un informe de Ecolatina alertó que la cantidad de empresas retrocedió a niveles del 2008 en medio de la pandemia. Repito, estamos retrocediendo, estamos yendo para atrás, nos estamos acercando más a la Edad Media que al futuro. Y así cada vez Argentina va a ser menos competitivo, va a ser un país que no va a poder competir con el resto, va a ser imposible. Tenemos que cambiarlo urgente esto. Es algo que debería ser la prioridad de la casta política cuando sabemos que no es la prioridad, claramente. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación, si creen que se puede solucionar, qué es lo que habría que hacer para hacer un cambio radical, para sacudir el tablero y que obviamente esto se revierta. Y los que sean de otros países también sería interesante saber si se están dando situaciones similares para poder obviamente contrastar. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.